Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de Ciencias Sin Fronteras. Hoy les traemos una historia fascinante sobre la invención del teléfono, una historia que a menudo se pasa por alto. Hablaremos de Antonio Meucci, un inventor italiano cuyo amor por su esposa lo llevó a crear un dispositivo que cambiaría la forma en que nos comunicamos para siempre. Así que, acomódense y acompáñenme en este viaje. Antonio Meucci nació en 1808 en Florencia, Italia. Desde joven, mostró un gran interés por la ciencia y la tecnología. Pero su vida dio un giro inesperado cuando se trasladó a Estados Unidos en 1850 en busca de nuevas oportunidades. En Nueva York, Antonio se dedicó a inventar y experimentar. Sin embargo, su vida personal estaba marcada por la tristeza. Su esposa, Teresa, sufrió de problemas de salud que la dejaron postrada en cama durante largos periodos. Antonio, profundamente enamorado de ella, se sentía impotente al no poder comunicarse con ella cuando estaba en su taller. Teresa, quien había llegado a Estados Unidos con Antonio, padecía de reumatismo y otras dolencias que la mantenían alejada de la vida activa. Antonio pasaba horas en su taller, pero siempre estaba preocupado por su bienestar. Fue entonces cuando tuvo una idea brillante, y si pudiera inventar un dispositivo que le permitiera comunicarse con ella desde su oficina, en la planta baja de su vivienda, pues ella estaba en las habitaciones del piso superior. Así comenzó el proceso de invención del teléfono. Antonio utilizó su conocimiento en electricidad y acústica para desarrollar un dispositivo que transmitiera la voz a través de un cable. En 1854, logró crear un prototipo que llamó telégrafo de voz. Este aparato permitía que las personas se comunicaran a través de un hilo, algo revolucionario para la época. Ya en 1860, Meucci realizó una demostración pública en Nueva York, en la que transmitió la voz de una soprano lírica a una gran distancia. Aunque dejó impresionados a los asistentes, Meucci no logró vender su invención, pero sí logró convencerse del potencial que tenía entre manos. De modo que, en 1871, aunque tuvo éxito en crear un aparato como el que buscaba, en ese momento, solo pudo presentar una breve descripción de su invento y apostó por un trámite preliminar de patente mucho más económico, debido a las dificultades económicas y falta de recursos, y que pudo renovar hasta 1873. Lamentablemente, la no formalización a tiempo de la patente de su invento ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos originó que en 1876, Alexander Graham Bell patentara su versión del teléfono, creado con la misma tecnología desarrollada por Meucci y que se atribuyó a él. Esto dio inicio a una feroz batalla legal que Bell y sus asociados supieron ganar a través de sobornos y presiones, al punto tal que hicieron desaparecer todo registro del telégrafo de voz de Meucci de la Oficina de Patentes, y sobornaron incluso a los abogados de Meucci. El litigio ascendió hasta las más altas esferas de la justicia, pero se vio interrumpido tras la muerte del inventor italiano en 1899. A partir de entonces, y durante más de un siglo, las glorias de la invención del teléfono fueron para Graham Bell y su compañía Bell Telephone Company, creada en 1877. Sin embargo, la historia de Antonio Meucci no debe ser olvidada, pero muchos aún no la conocen, y el mundo tendría que esperar hasta 2002 para que Meucci recibiera un justo reconocimiento por el Congreso de los Estados Unidos, quien reconoció su contribución al desarrollo y creación de este aparato. La historia de Antonio Meucci es un recordatorio de que el amor puede inspirar grandes inventos. Su deseo de comunicarse con su esposa enferma lo llevó a crear algo que cambiaría el mundo. Así que, la próxima vez que uses tu teléfono, recuerda a Antonio Meucci y su amor por Teresa. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte y compartir. ¡Hasta la próxima!